Cero. Buenas tardes, licenciada Stalin. Buenas tardes, Leonela. ¿Cómo está? Me presento. Mi nombre es Leonela Ledesma. Soy estudiante de primer semestre de la carrera de Educación Básica en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Mucho gusto. ¿Me puede hablar un poquito más sobre usted? Claro, Leonela, mi nombre es Stalin Quispe, tengo 33 años, trabajo en colegio público ya algunos años, dando las materias de matemática, física, estadística, geometría, entre otras. Toda mi vida tuve afición por las matemáticas. Con mis alumnos soy el docente que siempre quise tener. Eh, Mis alumnos aprenden mucho de mí y yo aprendo también de ellos. Otra de las cosas es que, aparte de las materias, los escucho, dedico tiempo en su formación personal. Sí, no solo en la académica. Eso sería. Muchas gracias, profesor, por su presentación. A continuación le informo que la entrevista va a ser grabada. Yo me comprometo a guardar confidencialidad y anonimato de esta entrevista. También le informo que es una tarea netamente académica. El objetivo de la presente tarea es identificar los desafíos relacionados con los nuevos modelos educativos y cómo se diferencian en las escuelas tradicionales. A continuación vamos a leer el consentimiento que yo le envié. Carta de consentimiento. Propósito. El propósito del presente documento es obtener el consentimiento para poder grabar la sesión de la entrevista del día de hoy. El fin de grabar dicha entrevista es para poder analizar información que obtendremos de la misma. Asimismo, cabe mencionar que la grabación será totalmente confidencial y para uso exclusivo y de una tarea de índole académica. Todos los datos que fueron vertidos a través del estudio tendrán mi consentimiento para ser usados únicamente a partir de la fecha presente de la carta y con vigencia de un mes. Por lo cual, si está de acuerdo con lo establecido, por favor firmar a continuación. Yo, Stalin Quispe, doy el consentimiento por medio de esta para que la entrevista quede grabada y sirva únicamente de la manera establecida anteriormente. Por favor, si nos puede indicar el consentimiento firmado. Claro, Leonela, y aquí también agradeciendo en tomarme en cuenta. Aquí tenemos el consentimiento que me hizo llegar para poderle entregar en unos días. Muy bien, profesor, muchas gracias. A continuación, podemos continuar con las preguntas. Claro, iniciamos. Listo. La primera pregunta. ¿Qué entiende usted por modelo educativo? Bueno, yo por modelo educativo entiendo que es un conjunto de estrategias que nos guían a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En el ámbito educativo. Es como un plan que define cómo nosotros debemos de enseñar a cada uno de los involucrados en las clases, ¿sí? Y también cómo debemos evaluar, adaptando a las necesidades de cada uno de los alumnos que son bastante diferentes. Listo. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos modelos educativos usted conoce? Conozco varios modelos educativos, como el modelo tradicional que se centra más en nosotros los docentes, ¿sí? El enfoque también constructivista que enfatiza el aprendizaje activo del estudiante. El método Montessori que usa materiales específicos para el aprendizaje, o sea, es un trabajo que se podría decir un poco más inmerso con material concreto. Y modelos más modernos de aprendizaje, que es el que estamos utilizando actualmente en mayor cantidad, que es el método basado en proyectos, el uso de la tecnología en el aula. Sí, cada uno de estos tiene sus propias características y beneficios que en algunos casos es bueno utilizarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué modelo educativo usted utiliza?
Como había mencionado al inicio de la entrevista, yo como soy profesor de matemática, entonces en la enseñanza de matemática prefiero utilizar un enfoque mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que combina elementos del modelo tradicional con prácticas más modernas. Esto incluye explicaciones claras, exactas, o sea, de los conceptos iniciales, por ejemplo, las propiedades así de la suma-resta, y seguidas de un trabajo práctico donde los estudiantes pueden trabajar en pequeños grupos para que ellos vayan descubriendo la problemática, intenten resolver los problemas y apliquen todo lo que han aprendido. También utilizo de vez en cuando, no muy seguido porque es un poco difícil para ellos, los recursos digitales y herramientas interactivas para reforzar los conocimientos que no estén claros, como por ejemplo utilizo también el canal de YouTube. Entonces subo videos que ellos los pueden ver y así pueden irse guiando y teniendo más claro cada uno de los temas que estemos tratando. Muy interesante, profesor. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo usted aplica el modelo educativo con sus estudiantes? En mi rol como docente aplico el modelo educativo trabajando con los estudiantes para establecer objetivos claros. Eso es lo más importante, ponerles los objetivos de aprendizaje bien claros. ¿Sí? Utilizo métodos variados como discusiones en grupo, proyectos. Todo esto trabajo la mayor parte del tiempo en grupos porque he visto que hay más eficacia en el aprendizaje. Los grupos o trabajo en equipo los hago con estudiantes que saben bastante sobre la temática, estudiantes que todavía les falta un poquito aprender y estudiantes que tienen conocimientos muy básicos. Y voy subiendo el nivel poco a poco de cada uno de los trabajos grupales para que ellos vayan desarrollándose bien y aparte se vuelvan un poco más participativos y también que puedan discutir una idea, ¿sí? Entonces así es como me manejo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia para usted que existan los modelos educativos? Bueno, como hemos estado hablando, los modelos educativos son muy importantes porque proporcionan un marco estructurado que nos guía y también nos hace mejorar la práctica educativa, ¿sí? Nosotros con eso aseguramos calidad y coherencia en lo que estamos enseñando. ¿Sí? Nosotros también fomentamos incluir a todos nuestros alumnos, ¿sí? Porque como nos hemos dado cuenta, ahora trabajamos con estudiantes con diferentes necesidades, entonces a eso también nos ayudan los modelos educativos para poder llegar a cada uno de ellos y que tengan varias oportunidades en el futuro. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué en las escuelas tradicionales el enfoque se centra en la memorización? Bueno, en las escuelas tradicionales, de la cual yo fui partícipe cuando estudié el colegio, el enfoque se centra en la memorización porque se considera una forma más rápida de adquirir conocimientos y es también más fácil evaluar a los estudiantes porque es, o sea, es algo estandarizado. Sí, usted toma una evaluación, todos tienen que poner la misma respuesta sin que usted dé como la opción para que el estudiante pueda poner de sus propias palabras, sino que todo tiene que ir igual. Por ejemplo, cuando yo era alumno, me decían ponga el concepto de tal tema y me tocaba poner al pie de la letra como había aprendido el estudiante. Entonces nos pedía memorizar hechos, datos, y las calificaciones eran según la cantidad de palabras que utilizábamos. Entonces, este aprendizaje sirve para medir de manera sencilla la memoria, nada más. Entonces, no nos hace mucho participar en el aula o dar nuestro punto de vista. Muy bien, profesor, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el método de enseñanza tradicional y el moderno? Bueno, la diferencia principal entre el método tradicional y el moderno
más seguían lo siguiente. La enseñanza tradicional se centra en la transmisión de conocimientos por parte del profesor hacia los alumnos, sin que haya cambios notorios. También hay mayor énfasis en la memorización y la repetición de hechos y fórmulas. ¿Sí? O sea, usted le da la fórmula, él se memoriza, bien. El aprendizaje suele ser más pasivo porque los alumnos no pueden participar tanto, ya que los docentes decimos, no, tiene que ser esto igualito, no hay de otra forma que hacer porque así yo te estoy enseñando, entonces de eso todavía hay problemas de momento. Y otro, la evaluación se basa en exámenes y pruebas estandarizadas, que eso, como podemos ver, ahí hasta el momento en las universidades, eso no ha cambiado, hay pruebas estandarizadas. Y la enseñanza moderna, en cambio, promueve la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, fomenta el pensamiento crítico. Ellos ya critican, dicen, disculpe, pero ahí está mal, o disculpe, acá no podemos trabajar de otra forma, y tratan de resolver los problemas con más creatividad. Utiliza métodos de aprendizaje cooperativo, o sea, se trabaja más en grupos. Eso también he visto en las universidades que ahora los trabajos son también más en grupos y en los colegios de la misma manera. Sí, utilizamos también la tecnología y la evaluación centrada en la comprensión profunda y la aplicación de conocimientos en situaciones reales. Antes usted ponía un ejercicio en la tradicional, ahora en la moderna lo que hace es poner un problema y ellos tienen que primero dar los datos del problema, tratar de entendernos, poner la solución y hablarnos al final de la respuesta. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué en las escuelas tradicionales se enfatizaba la adquisición de conocimientos, mientras que en la escuela moderna se busca desarrollar destrezas del alumno, como ya lo hablamos en la anterior? Ya, en las escuelas tradicionales se enfatizaba principalmente la adquisición de conocimientos porque el foco estaba en aprender hechos, las teorías para aprobar los exámenes que eran estandarizados y así obtener calificaciones altas. O sea, el que tenía más memoria era el que tenía mejores calificaciones porque aplicaba esa memorización. En cambio, en las escuelas modernas se busca desarrollar las destrezas. Sí, las destrezas que desarrolla el alumno, porque se entiende que es crucial que los estudiantes no solo memoricen información, que sí es bastante bueno, sí ayuda, sino que también puedan criticar, ¿sí? Y puedan pensar también, puedan desarrollar y resolver ese problema de diferentes maneras, no solamente de una, como era en anteriores épocas. Sí, así podrían resolver problemas del mundo real con mayor eficacia y tomar buenas decisiones. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué las escuelas tradicionales se centran en el maestro, mientras que en las escuelas modernas se enfocan en los alumnos? Bueno, tradicionalmente se centran en el maestro porque se creía que el maestro era la principal fuente de conocimiento y era la autoridad en el aula. Antes, muévase y usted no podía, ya ándate afuera o al rectorado. En cambio, las escuelas modernas se enfocan en los alumnos porque reconocen que cada estudiante es único. Antes todos eran igual. Había, digo, estudiantes que tenían menor comprensión de alguna materia, pero perdían el año. Decían, no, es que él no puede. Entonces ahora buscan la estrategia, los maestros buscamos la estrategia para que cada estudiante con sus diferencias pueda asimilar el conocimiento de diferentes maneras. Unos a nivel bastante alto y otros a nivel medio. ¿Sí? Entonces, por eso se enfocaban antes en eso. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué en las escuelas tradicionales se utilizaba la memorización, mientras que en las escuelas modernas se enfatiza en la comprensión? ¿Y en qué se diferencian estos dos enfoques? Ya, en las escuelas tradicionales se enfocaban en la memorización porque se creía que aprender de memoria
hechos, fórmulas, yo qué sé, países, etcétera, era la mejor manera de adquirir conocimiento. Esto implicaba repetir la información sin cambiar que le esté dando el docente y en muchos de los casos los estudiantes no ni siquiera entendían el significado de las cosas y al momento de la aplicación simplemente ellos no pensaban, sino que decían el profesor me enseñó así y así tengo que hacerlo. Eso era antes. En contraste, en las escuelas modernas, más se enfatiza la comprensión, perdón, porque se reconoce que entender los conceptos permite a los estudiantes aplicar el conocimiento de manera más efectiva en situaciones nuevas, porque como hemos visto, la tecnología ha avanzado y ellos tienen que buscar soluciones a ese tipo de problemas y hacer conexiones entre ideas y desarrollar habilidades para analizar y sintetizar información. Antes nos aprendíamos textos, pero bastante grandes y ahora no. Y la otra pregunta que decía, ¿en qué se diferencian estos dos enfoques? La diferencia clave está entre estos dos enfoques radica en el objetivo del aprendizaje. La memorización se centra en recordar información específica como fórmulas, etcétera, mientras que la comprensión se centra en entender los conceptos que siguen de ello y aplicarlos a la vida real de manera significativa. Muy bien. La verdad es que ya terminamos con las preguntas. Le quedo enormemente agradecida por su atención, por brindarme su tiempo. Y la verdad es que esta información que me brinda me va a servir mucho a mí y a mis compañeras en este proceso que estamos estudiando ahorita en la universidad. Listo, pues en unos años espero verles a varios de sus compañeros también como colegas y que traten de, o sea, mejorar la educación para que la mayoría de personas, a veces no podemos ayudar a todas, pero que la mayoría de personas, en este caso los estudiantes, puedan llegar a ser profesionales y también enseñarles de maneras divertidas, escucharlos, etcétera, sin olvidarnos como cuando nosotros éramos alumnos queríamos tener un profesor o que me enseñe que si tuvimos en algunas materias, igual ahora que ya van a ser profesores, puedan ustedes también hacerles las clases un poco más divertidas, también con respeto mutuo, etcétera. Entonces, gracias por tomarme en cuenta una vez más, Leonela, y cuídese mucho. Igualmente. Hasta ¿Ya? luego. Muchas Hasta gracias. luego. Pase muy bien. Hasta luego.